regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir un invitado muy especial. Se trata de Albert Segarra. Él es consultor político español en comunicación política, análisis de Big Data y campañas electorales, y nos acompaña en el rumbo para analizar un poco desde su perspectiva y su experiencia cómo influyen estos elementos en la nueva dirección de campañas electorales, cómo los políticos deben manejarse con estas nuevas tendencias de Big Data, de redes sociales, porque hay políticos, y con esto te doy la bienvenida, Albert, que no entienden que el mundo cambió, que la forma de comunicarse cambió, que las sociedades cambiaron. Entonces son políticos como de la vieja guardia, que todavía no entienden mucho eso de las redes, eso del Big Data. Entonces cuéntale tanto a los políticos como a la gente que nos escucha, iniciar por ahí, qué tan esencial, importante y sobre todo determinante para cualquier político es manejar el Big Data y ese tema de las nuevas tendencias de comunicación. Buenos días, primero de todo, gracias por invitarme, digamos, a este programa. Un placer estar con ustedes. Con lo que comentabas ahora, es verdad que estamos en un contexto de mayor volatilidad. Decías también, ¿no?, el hecho de que estamos cambiando. De hecho, el cambio es permanente. Lo único que es inmutable es el cambio, ¿no?, diríamos. Entonces, lo importante es la resiliencia al cambio, adaptarse permanentemente ante nuevas situaciones. Hoy día, o hablábamos hace quizá 10 años, ¿no?, del hecho de que las redes estaban viniendo, que eran el futuro. Hoy día, evidentemente, tampoco descubriría nada nuevo. Ya están aquí, es la pura realidad. Y el Big Data tampoco no deja de ser un instrumento más al servicio de la campaña y del objetivo, que es ganar el máximo de apoyos posibles. Okay. Es decir, el Big Data como tal, estamos hablando como el procesamiento de datos masivos para poder analizar y comprender mucho mejor el entorno en el cual nos movemos, ¿no? Ejemplo concreto, un partido de fútbol mueve más o menos unos 100 millones de datos. Sí. Partido de fútbol, 90 minutos únicamente, 100 millones de datos. Lo importante no es procesar los datos, sino saber exactamente qué queremos procesar. Es decir, la inteligencia y no el proceso en sí. No únicamente el Big Data, insisto, es una herramienta al servicio de saber exactamente qué queremos hacer con ellos, ¿no? Esa data la extraen de las redes, me imagino, porque todo está en las redes, del Twitter, del Facebook. De ahí es que ustedes se sirven la información y entonces eso es lo que analizan. Hay diferentes métodos de captación de datos, es decir, al fin y al cabo las redes es un elemento más, es un canal más en el cual captamos información, pero vamos más allá. También tenemos muchos datos propios del partido, por ejemplo, un partido político genera mucha información propia a militantes, afiliados, simpatizantes. Tenemos también estadística oficial, por lo que también podemos incorporar capas de información, ¿no?, en el procesamiento de datos. Tenemos, lógicamente, también softwares de extracción de datos, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok también, medios de comunicación digitales también, y podemos también incorporar ese tipo de información. Y tenemos también datos electorales, dónde están los votantes y cómo se comportan entre sí, ¿no? Vamos a ver algo, para que la gente que nos escucha pueda aplatanar esto un poquito, como entenderlo de forma más llana. Sí. Podemos decir, Albert, entonces, que todos esos datos que ustedes recopilan, que le dan a ustedes sentimientos, emociones, rechazo, apoyo a diversos temas. Por ejemplo, ahora mismo aquí hay un tema. ¿Qué tema hay? Las AFP. El Pacto de la Educación, ¿no? No, las AFP de pensiones. Vale. Fondos de pensiones. Por ejemplo, es muy fácil tú medir en una red social cualquiera de que se habla de este tema, cuál es la retroalimentación de la mayoría de gente que habla por extracto, por clase social, por edades. Entonces, por ejemplo, ustedes extraen todas esas datas y a un candidato X le dicen, mire, si usted habla de este tema, a favor de usted va a tener problemas, mire, o sea, más o menos así funciona. Sí, okay. No exactamente, es decir, nosotros como empresa también somos muy partidarios que la comunicación política, el marketing político que decía antes el compañero, están al servicio de la política y no al revés. Es decir, se tiene que hacer política y al fin y al cabo los consultores lo que apoyamos es en herramientas que dan un poco una fotografía más global, pero al fin y al cabo el que decide es el político y es lo importante, que se haga política realmente. El marketing como tal es un elemento de valor añadido que añade información. Es verdad que nuestra obligación es estar en un sistema de escucha permanente con los diferentes canales que tenemos también de información.
También trabajamos mucho con encuestación, también trabajamos mucho con elementos cualitativos, ¿no? Con Focus Group, por ejemplo, que nos dan este tipo de fotografía más 360 para poder implementar estrategias permanentemente. Pero insisto, el que decide siempre es el político. Ahorita mencionabas las fuentes donde ustedes se alimentan, y mencionabas el tema de los datos estadísticos que tiene un país. República Dominicana, lamentablemente, en muchos temas no tiene esas estadísticas concretas de diferentes temas. ¿Cómo trabajar en un país donde la estadística es pobre en cierto sentido? Yo tampoco diría pobre, habiendo trabajado en más países, digamos. ¿eh? Sí. Es Bueno, decir, no. Nosotros trabajamos en Argentina, trabajamos en Colombia también, hemos trabajado en México mucho, entonces vemos un poco comparativamente y te diría que República Dominicana no es que sea realmente... No está mucho peor que otros países. Hay peores. Lógicamente. Pero tenemos la información que tenemos, la que no podemos tener de fuentes públicas. Nuestra obligación es intentar generarla propiamente. Entonces cubrimos este tipo de lags, ¿no? Con nuestra información propia. O si no, hacemos también comparativas interterritoriales e intentamos también inferir o extrapolar también según qué tipo de conclusiones que podemos tener. Albert, hace tiempo que Echelon, ¿verdad? Y Cambridge Analytica vienen haciendo todo tipo de diabluras en el mundo. Sin embargo, Cambridge Analytica, la gente empezó a conocerla cuando el mundo se enteró que tanto Obama como Donald Trump habían comprado perfiles a Cambridge Analytica para convertir esto en herramienta electoral. Yo soy seguro que tú has encontrado eso en América Latina entero. El político latinoamericano es, como le llamamos nosotros, un político dinosaurio. Ese sabe todo. Ese, si ganó una junta de vecinos en algún momento, ya él entiende que con esos mismos procedimientos él puede ser presidente de la República porque ya él ganó, él sabe de eso. O sea, el tipo te arma él tiene un sobrinity manager, el cuarto de guerra de él son 4 primos que le dicen que sí a todo lo. O sea, el tipo es un genio. ¿Para qué necesita un asesor si tú eres un genio en todo? Entonces, lo más difícil que yo he encontrado en este mundo de la consultoría política es que estos productos entiendan la importancia de la tecnología, de las redes sociales, de lo que piensa la gente hoy en redes sociales para adaptarlo a campañas electorales. ¿Tú entiendes que ya hay espacio para un Cambridge Analytica en Latinoamérica o todavía eso es muy embrionario? Existe, porque estoy aquí, digamos, es decir, nosotros cuando no somos... Que hay espacio, me refiero que ellos lo acepten, que ellos lo entiendan. ¿Hay espacio para eso? Lo más complicado es convencer a alguien de una necesidad que no cree tener. Okay. Entonces, con ese tipo de clientes nosotros no trabajamos. Okay. Es decir, nosotros nos vienen a buscar aquella gente que sí que cree en base a hechos. Es decir, por lo menos la duda, ¿verdad? Método científico, empirismo puro, entonces hechos y consecuencias, ¿no? Evaluación concreta, y podemos decir que sí que funciona ese tipo de herramientas. Únicamente decir, ¿no? Que nosotros decimos que hacemos campañas electorales de quinta generación. 5G, ¿no? Un poco ligando el tema. Primera generación, hablamos de las campañas más de tierra, más grassroots, años 10, 20, digamos, a nivel mundial, ¿no? Pues incorpora la radio y después la televisión. Segunda generación, los mass media intervienen, la comunicación también muta y cambia realmente. Tercera generación, hablamos de la comunicación 2.0, cuando Internet y las redes sociales incorporan, digamos, a nivel estratégico. Cuarta generación, cuando el Big Data, y hace 10 años, digamos, estamos en este nivel, se incorpora como herramienta más y técnicas también derivadas como el Machine Learning a poder interpretar mejor el entorno, pero ahora lo importante es consultoras como la nuestra, poder tener una visión más 360, más global. Quinta generación, somos nativos digitales, somos nativos también del Big Data, somos nativos también de campaña tierra, no olvidemos la importancia de la campaña tierra. A día de hoy aún se ganan campañas en la calle, no se ganan campañas en las redes. Cuerpo a cuerpo no lo supera todavía. Nada, todavía se ganan y queda mucho tiempo aún para que se ganen. Eso no significa que en públicos nicho, es verdad que las redes pueden tener una importancia mayor. En República Dominicana, por ejemplo, tenemos que próximas elecciones habrá 800.000 votantes nuevos jóvenes. Un 11% del censo. Hablamos que habrá más del 50% menores de 35 años. Gente que utiliza mucho las redes sociales. Y más en un país como este. ¿Ustedes tienen incluido ahí, Albert, inteligencia artificial?
Ya, no. Correcto, Plataforma, correcto. Sí. Lo que hablamos es cuando técnicas como el machine learning intentamos aplicar algoritmos, digamos, a la predicción de escenarios, ¿no? Y a partir de aquí, con una inteligencia humana siempre detrás, esto no va de automatizar únicamente procesos, sino validar permanentemente lo que queremos conseguir. Pero al fin y al cabo, Cambridge Analytica, que tuvo mucha fama, como decías tú muy bien, primero por el Brexit, después saltaron, porque era una empresa británica, saltaron con Ted Cruz en las primarias republicanas, hicieron una campaña muy mala, perdieron desastrosamente, es decir, el método no es la única herramienta al servicio de la victoria, hay muchos más elementos. Después fue con Trump, realmente, y ahí ganaron la presidencia. Es una herramienta que finalmente fue una empresa ilegalizada, digamos, o cerrada, por un tema básicamente de protección de datos. Importante también, estamos en un elemento... Lo había usado el Departamento de Estado hace muchísimo tiempo. Totalmente, pero como estaban procesando la información de datos americanos, norteamericanos en suelo británico, ahí estaba la ilegalidad. Albert, hay algo que yo te quiero preguntar antes de que te vayas de aquí. Porque ya lo vaya a decir todo, no lo pregunté. Estamos comenzando. No lo sabe temas todavía. interesantes. Tú sabes que en la real política, o sea, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. Cosas que se diseñan y se quedan en los cuartos de guerra, pero esto es un programa para edificar a la gente y que aprenda un poco de esos temas que no maneja. Hay consultores políticos especialistas en campañas negativas y campañas sucias, porque dentro de una campaña hay etapas y vienen ataques feroces y sacan cosas. Entonces, no necesariamente el consultor político que es especialista en todo esto que tú me estás hablando es precisamente el que más experiencia tenga haciéndole una contra a una campaña sucia o a una campaña negativa. A veces la gente tipifica eso como bajezas, como algo antiético, pero es simplemente parte de la real política. ¿Cómo hacemos que la gente entienda eso también? Esa parte de que es inevitable, porque el que está en política es una guerra que está. El trabajo sucio. Sí. Existe, es verdad, el trabajo sucio en cualquier cuarto de guerra, en cualquier campaña electoral. Mi consultora está más especializada en temas de campaña positiva, constructivas, digamos, y creo que en contextos de alta polarización, y de hecho esto no ayuda tampoco a la política real, al fin y al cabo, es decir, las campañas negativas, la crispación, al fin y al cabo, lo que hace es polarizar, y un ejemplo también tenemos aquí en República Dominicana, que está cada vez más polarizado también el ámbito político, y esto también dificulta mucho, entorpece mucho también el hecho de comunicar y explicar también el proyecto propio y convencer, al fin y al cabo, seducir, que es lo que hacemos en política, la opinión pública. ¿Existe campaña negativa? Sí, hay empresas dedicadas a campaña negativa, nosotros somos más de campaña positiva e identificar exactamente dónde está el votante, qué piensa el votante, qué siente el votante, y a partir de ahí construir estrategias de comunicación y prácticas para ganar. Albert, con toda esa información que manejan, las tendencias en este tiempo, qué piensa la gente, qué quiere la gente, qué espera la gente de los políticos, qué buscan, precisamente en momentos en que la región se encamina a años electorales en diferentes países. ¿Qué está buscando la gente de esos políticos? Normalmente la gente vota por tres motivos y le preocupan tres cosas, digamos. ¿Cuáles son? Vota por tres motivos: partido, candidato, programa electoral, que todos sabemos que nadie se lo lee, pero sí es el proyecto político, un poco la visión de futuro, el sueño que decimos del político, ¿no? Y depende de cada país, la distribución porcentual es distinta. Aquí hablamos quizá, yo conozco muy bien también la realidad española, por ejemplo, en España hablamos de un 30-40% es el partido político, lo que atrae, digamos, la marca política, un 30-40% es el candidato y un 30% también es el proyecto político. ¿Y por qué vota y qué le preocupa a la gente? Tres temas: salud, educación y trabajo. Cuando esto está cubierto, tenemos dos temas más que cada vez también están más de moda, uno que ya es más clásico, que es la seguridad en sí, y un quinto tema que vemos cada vez también que sube, digamos, más importancia, que es el tema de la sostenibilidad. A día de hoy aún no tiene el impacto que tiene a nivel electoral otro tipo de elementos como la educación o la salud, pero sí que vemos que la preocupación a nivel de jóvenes, cada vez más también la sostenibilidad en su contexto, no únicamente el elemento verde, sino la sostenibilidad de mantener un sistema, digamos, de todo lo que sale también entra. Ustedes tienen cuantificado. Y Víctor no abran pregunta aquí. una consulta. Una preguntita, profesor. Usted le Habrá manda una consulta con a Albert. Claro.
claro. Y se sientan y le Delmi- pagan la Delmi me ha hora. preguntado A usted le va a porque gustar Delmi mi está haciendo pregunta. apuntes A para usted después le- salir a Yo decir- encantado de hablar. A usted le va De a lo gustar mejor. mi La pregunta. estrategia de Albert. De lo A usted le va a mejor del gustar mi país. pregunta. Pues una En esa sociedad. variable, Albert, Ajá. ustedes han logrado cuantificar en República Dominicana una variable que se llama LMA. ¿Qué Se significa llama LMA? lo mío adelante. ¿Ustedes han cuantificado en qué porcentaje está eso? Es vital, Aquí eso es fundamental en este país. LMA. Sí, sí. A ver, el otro día leí una encuesta también de un organismo internacional que había hecho una encuesta aquí en República Dominicana de este elemento, digamos, que de lo mío, ¿no? Un poco Sí, esta sí. idea. Entonces cambia un poco la Lo frase. que nosotros llamamos en consultoría, cada quien vive en su metro cuadrado. Aquí le llamamos LMA. El clientelismo existe, es importante también trabajarlo en comunicación política y más en campaña electoral. La gente reconoce que le mueven menos de lo que vemos después en estadística. De hecho, creo que es únicamente un 15-20% que reconoce que en el voto le movió un intercambio, digamos, o un que hay de lo mío, ¿no? Solo un 15%. Sí, sí. Si vamos realmente a la realidad y La práctica analizamos... es- Vamos mucho más allá, ¿no? Pero sí existe y sí, es una realidad, sí, y trabajamos con ello. Ahora, Albert, hay muchas cosas que, pues esto es un mundo, es un universo realmente el tema de la consultoría política, el marketing político también tiene sus técnicas, la evolución de los patrones de consumo y la divulgación de la información también genera esos desafíos al consultor político y el rol está esencialmente en tener métodos que puedan refinar cuál es la fotografía del momento para la toma de decisiones. Catalizar eso entre el método y la toma de decisión correcta del político en función a lo que tú le estás poniendo sobre la mesa. Y cuando tú ves que se orienta por algo que tu criterio profesional no va en esa línea, y tú sabes que puede tener mayores riesgos en la toma de decisión, ¿cómo catalizar eso como consultor intrínsecamente? Bueno, mire, señor candidato, si nos vamos con esta opción en estrategia, los resultados más inmediatos serán estos o los riesgos serán menos. ¿Cómo lidiar con esa íntima convicción de los candidatos o de los presidentes o ministros Sí. o del cliente como tal? Como decía antes, el que decide es el político. Es decir, el consultor que se las dé de que pone presidentes o quita presidentes y que decide realmente en la política, creo que miente. Cuidado, Albert, Hay cuidado, síndromes, hay unos cuidado. síndromes por ahí. Cuidado, profesor. Hay unos síndromes ahí. Con cuidado. No mencione Sí, nombres. no, yo no he hablado Yo no he ni de dicho nada, acento, yo digo... ni de bandeja Albert conoce gastronómica. a gente y o no sea, también, no mencione a gente. yo no he Ah, pues hay hablado de algún- acento ni de bandeja Entonces, gastronómica. yo lo que te diría es verdad que el político, el trabajo del consultor es que el político entienda que cualquier decisión tiene consecuencias. Sí. Entonces, que tenga las herramientas para decidir con todas las de la ley es nuestra función. Lógicamente, aquí hay un tema también de confianza consultor político, hay un tema también de mano izquierda, digamos, de cómo entendemos también las herramientas, y también hay un tema de método. Como decía antes el compañero también, si el político entiende que existe un método de trabajo en consultoría política, nosotros tenemos nuestro método de trabajo en un sistema de funnel, digamos, en el cual pues la investigación es fundamental Sí. para tomar decisiones, Albert. y lo entiende, pues Espérate. trabajamos mejor, si no... ¿Usted va a hacer uno? Por supuesto. Ya usted lleva 4, Pensé que usted estaba de 3, espectador aquí. 5. Estoy- No, yo no voy a hablar. Uno y uno y ya usted va a acabar. Cortando, señores. Un debate, un debate. Lo que pasa, lo que pasa Ah, que es mi, interesante. en mi Yo no condi- puedo dejar de hacerle la que le voy a hacer, le va a gustar. a lo que ustedes. pasa que en mi condición de candidato en el próximo proceso necesito concentrarme más. ¿Candidato a Usted. qué? A Hay lo que que- refundirlo. ¿Candidato a a la Junta de qué? vecinos de la terrena. A lo que quiera la gente. En un momento como este, Albert, en que, como destacabas, el cara a cara todavía sigue siendo determinante, pero tenemos aquí una realidad, que de cara al próximo proceso, más del 50%, como destacaba, tienen menos de 35 años, pero esta gente no quiere contacto con nadie. Los jóvenes no quieren que le estén hablando mucho, que lo estén besuqueando mucho, no quieren contacto con nadie, quieren vivir en su propio mundo. ¿Qué vamos a hacer para llegarle? Una es honestidad, proximidad. El mismo presidente, por ejemplo, actualmente, analizamos también últimamente sus redes sociales, vemos que utiliza un perfil muy institucional también. Y esto dificulta el acceso directo a la comunicación directa, la bidireccionalidad también de la comunicación 2.0. Sí. Es importante entender cómo es la gente realmente, como decías tú ahora. El joven no vota igual tampoco, de hecho vota menos también, Vota nuevamente. menos. Vota menos y se implica menos.
Esperemos, por ejemplo, también que cada vez más el joven apuesta más, esto nos da los sondeos también, aquí también en República Dominicana, por la participación más directa, para una democracia más participativa. Después es verdad que les cuesta mucho participar. Quieren sentirse propietarios de la toma de decisiones, que no les digan cómo tiene que ser la política, sino que les impliquen también en la participación ciudadana, en la participación cívica y también a nivel político. O sea, ir donde ellos y en vez de verlo como un adherido más, que sea parte fundamental de la causa. Irlos a buscar y escucharlos e implicarlos también, empoderarlos también en el proceso de decisión política. No únicamente explicarles, sino también escucharles mucho más también. Albert, hay dos cosas que yo no puedo dejar de preguntar. Ya serán porque yo lo he vivido trabajando con políticos, Sí. pero bueno, yo no decir nada. Pero los políticos, sobre todo aquí, pasa con mucha frecuencia. Tienen algunos, no todos, el problema de que involucran sus familiares directos en los equipos de campaña. Yo creo que tú les repitas Sobrinity manager. vez. O sea, Los sobrinos. La community manager. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La esposa, las hijas, los hijos, pero no son los que están en los equipos. Toman decisiones. Es que toman decisiones, es que cambian decisiones que los equipos estratégicos toman. Repítele a esos políticos, que no es un tema de uno, porque como ellos tienen el complejo de Guacanagarí, que a ustedes le oyen más porque vienen de otros países. Por el acento. ¿Cómo así? Repítale, Albert, Oye. que eso no es correcto. Eso por un lado. Y lo otro, que tú me digas. Es correcto, Albert, atención, Víctor y Manuel, aquí, Ujú. que tu asesor de campaña, que puede ser un exitoso asesor de campaña, Ujú. pero no necesariamente es un asesor de gobierno. Ay, Los asesores de campaña son de campaña. Suave, Ganaste la profesor, campaña, suave, ya tú profesor. tienes que buscar otros asesores para que te acompañen en el ejercicio. Ah, Porque pero lo tú no tuyo. puedes ser Bobboni. Si tú Suave. lo que sabes de campaña electoral, Suave, tú no puedes profesor. saber también de gobernanza. Aclárame tú si yo estoy errado. Yo me voy. Por la segunda, Cuidado, Albert. te diré, cuidado. te, Es no, un gancho. te diré que Es un gancho, no, Albert. y, que no, y- y nos sigue cada rato por Instagram. nosotros trabajamos tanto en campaña electoral como en gobierno. Aplicamos métodos distintos, lógicamente. Pero también te digo una cosa. Vivimos en un mundo en el cual también la volatilidad y el cambio permanente nos obligan a trabajar en campaña permanente. Por lo que el consultor político con óptica también electoral es importante que esté permanentemente acompañando político. Nosotros no trabajamos únicamente la campaña durante el año y medio, 2 años anteriores a las elecciones, sino también durante todo el proceso de gobierno. Gobernar también pensando que dentro de 4 Va a años, haber otra campaña. lógicamente. Y que todas las decisiones de un mandatario se miden en lo electoral, en su popularidad, Suave, en su profesor. nivel. No, está bien. Lo que él dijo, que lo dijo así, es lo medular. Es que cuando usted está en campaña es un método y cuando está en gobierno es otro Exacto. método. Claro. Llevar el método de la campaña al gobierno, y ahí está el graso error. Y el Exacto. mejor ejemplo paradigmático Ey, es República no, aquí no Dominicana. tenemos- Albert, Profesor, pero yo soy todo lo La primera pregunta, la primera... Albert, la primera pregunta, la La- familia, la esposa. Ah, vamos a intentar profesionalizar un poco también la comunicación política como cualquier otro elemento de la vida profesional. Dígale a Alfonso, su amigo, que nos acompaña, Alfonso Ureño, un Alfonso destacado Ureño. miembro del PLD. De la del dirección Comité central, quien dígale a su coordina la compañero que le Secretaría acompaña, de que ese recursos. mensaje que No, usted pero está bueno, dando se lo lleve a algunos compañeros de él que él tiene con ese problema. Pero esto no significa que no haya también gente muy válida dentro del ámbito familiar. Es decir, el político tiene que escuchar también todas las opiniones, digamos, de su entorno de confianza. Hay que darle, creo yo, la credibilidad o la importancia a cada uno en función también de su experiencia previa, digamos. Pero en su espacio, Claro. no en el- Además- no en el además comité de de eso, trabajo. Nunca Además- te puedes presentar en las elecciones sin el consentimiento o acuerdo, digamos, con tu pareja. Eso es un suicidio político. Que le apoye, que se Matri- hagan matrimonial. fotos, que le haga un movimiento de mujeres, de amigos, de compañeros si quieren, pero porque que no porque estén ya ahí. eso es parte de la inteligencia del consultor. Cuando ve el escenario, esta mujer influye en las decisiones. Sí, no es- Mira, vamos a ponerte a regar canastillas para embarazadas, vamos a ponerte a visitar hospitales. O sea, el consultor tiene que ser hábil. En ese sentido Tú sabes, también. sí, sí. Si se dejan. Al principio, profesor, al principio, bueno, Albert seguro que le debe pasar algún momento. A mí me pasó un error con alguien. Mire, esta mujer no la quiero ahí. O sea, cuando tú tienes poca experiencia en esto, tú haces eso. Ya después tú te buscas el mecanismo para que ella se sienta útil, no se sienta desplazada. Tú la estás sacando, pero ella se siente útil en ese momento. Estoy haciendo tal cosa para mi esposo. Además de eso, si no escucha a nuestra amiga que anda por ahí por el mundo promoviendo,
¿cómo se llama? No recuerdo su nombre, amiga consultora, ¿Cuál? que promueve las campañas políticas de las mujeres como compañera. ¿Cómo se llama? ¿La recuerdas? ¿Argentino? Creo que es Argentina, argentina. ¿Virginia? Flavia Fleidenberg. No, ojalá no escuche, porque no nos arranque la cabeza. Dice, la mujer es más que una compañera. Bueno, Albert, de verdad que es un honor y un privilegio que hayas compartido estos minutos con nosotros y con nuestra audiencia. Y nada, ¿hasta cuándo vas a estar por aquí? ¿En qué andas por aquí? Picando, profesor. Estamos cerrando colaboraciones y acuerdos. Sabes que también es un país muy político y muy vibrante también Muchísimo. permanentemente. Tenéis elecciones casi a la vuelta de la esquina, aunque queden 2 años. Pero es importante también trabajarlo y por eso, digamos, nuestra presencia aquí en República Dominicana. Gracias por invitarnos también y estaremos aquí hasta el miércoles que viene. Aunque venimos regularmente también, ¿eh? Ah, ya Y usted la ha siguiente venido. vuelta, Ya usted ha bailado la escala merengue. del aeropuerto es aquí. Y la siguiente vendremos también en junio también, volveremos aquí también, en mayo también, y Acuérdate, estaremos profesor, regularmente. por Ya ejemplo, usted ha comido su fritura, su mangú, merengue, todo aquí. Lo que pasa es que Ya está platanado. normal, profesor. Vámonos, Isidro. Lo suficiente. Rumbo de la mañana.